González Larrea. Y ustedes, los oyentes, lo necesario, lo imprescindible. Mediodía con la RAC. Y tenemos el momento de historia en la radio con el compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, amigo. Y con un tema muy importante y trascendental, y no es exagerado decirlo en la Argentina, porque ayer 19, después de un mes, culminó el juicio por la verdad sobre la masacre de Napalpí en la provincia del Chaco. Ya está la sentencia, están los resultados, hubo varias sesiones durante un mes, sesiones que se hicieron tanto en el Chaco, en Resistencia, Machagal, y como en Buenos Aires, también acá en la ESMA hubo una sesión, y terminó ayer en Resistencia, en la capital del Chaco, con la sentencia sobre esa masacre de etnias originarias del Chaco. Le damos la bienvenida entonces al Gaucho. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Efectivamente, es una sentencia muy importante que va a ayudar mucho a desocultar cosas que estaban ocultas, y como consecuencia de que se difunda esta verdad o esta aproximación a la verdad, se va a fortalecer el movimiento de los pueblos originarios y el movimiento del campo popular. Realmente yo creo que es el inicio de que se sepa la verdad de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Vos sabés que el sábado 19 de julio de 1924, o sea, hace casi 100 años, se produjo la masacre de Napalpí. Masacre que estaba semioculta durante muchos años, y que por medio de este juicio por la verdad y de una investigación histórica bastante profunda que hizo un residente en el Chaco, Chico, que falleció el año pasado, pero alcanzó a falleció de COVID, alcanzó a prestar testimonio en este juicio, se pudieron reconstruir los hechos. Ahora, bueno, una vez que se empieza, porque no es que esto termina acá, pero que se empieza a reconstruir la verdad de lo que pasó, nuestro deber es difundirlo, ¿no? Por eso me parece importante. Vos sabés que en forma tradicional el derecho juzgaba hechos, el derecho penal juzgaba hechos, luego se veía si esos hechos constituían delito, y luego si se podría sancionar al que cometió el delito. La doctrina tradicional decía que si el que cometió el delito no estaba vivo, la acción penal se extinguía. Eso, digamos, en el enfoque clásico del derecho. Este juicio y otros juicios avanzan sobre otro aspecto. Aunque no exista condena punitiva, porque no podés meter preso a ninguno, porque todos están muertos los asesinos que provocaron esa masacre, lo que sí tiene derecho el damnificado, la sociedad y sus descendientes a saber la verdad de lo que ocurrió, como un valor. Y es la primera vez que se hace un juicio sobre la verdad de una masacre a nuestros pueblos originarios. Esto en sí mismo tiene mucho valor y es un compromiso para nosotros difundirlo. Claro, pero además acá no hay personas, sino es el Estado Nacional el que está la responsabilidad y responsable, ¿no? Sí, la responsabilidad por haber organizado, permitido, y bueno, ahora yo algunas cosas de esas las voy a decir, y hay prestado apoyo logístico y después ocultado el tema. Te digo que esta es una de las masacres de la zona de esas conquistas, y la otra es la del pueblo Pilagá, que fue
20 y pico de años después, que también alguna vez creo que lo hemos comentado, lo sacó a luz una cineasta con la ayuda de antropólogos y de investigaciones históricos, Nappelman la chica, y la película se llama Octubre Pilagá, que también ahora se ha iniciado un juicio por la verdad, que también fue bastante similar, ¿no es cierto? Un día, en este caso Pilagá fue un domingo, pero aparece un grupo armado de la policía o del ejército y matan 400, 500 personas en pocas horas. Lo importante de la sentencia, entre otras cosas, en primer lugar hay una reparación histórica que se lleva el texto de la sentencia a la lengua Kum y Mogoit. Vos sabés que te hago una confesión, yo cuando leí la lengua Mogoit tuve que ir a internet y averiguar qué pueblo la hablaba. Y es el pueblo Mocoví, que habitaba en el centro, un pueblo originario, habitaba en el centro y norte de Santa Fe y en el sur del Chaco. Pero en el sur del Chaco se corren a los bosques de aquel entonces, y cuando viene el auge del algodón, empiezan a ser obligados a trabajar en forma prácticamente de servidumbre, ¿no es cierto? El sábado 19 de julio de 1924 había más de representantes que trabajaban de los pueblos Kum, Mocoví, y también la sentencia dice algunos grupos criollos que venían de Santiago del Estero y que trabajaban también en esa zona, y que por las condiciones brutales a las que eran sometidos, tenían que pagar la comida, había poca comida, había poco agua, los obligaban a trabajar sin horarios, organizan una huelga y las fuerzas que se organizan con apoyo de una avioneta, cerca de 100 policías y, lo que es notable también, civiles armados, se produce la masacre el sábado 19 de julio de 1924. Se estima entre 400 o 500 originarios asesinados, ¿no? Por lo menos en la sentencia es lo que estiman. Exactamente, porque incluso no se encontraron todos los cuerpos, mujeres embarazadas, niños, tiraron lo que se dice al montón y caiga claro. Quien caiga. Tiene que ver con el auge de las plantaciones de algodón, les pagaban con vales, eran condiciones de trabajo de semiesclavitud o de esclavitud, porque en realidad no tenían ninguna posibilidad de salir de ese lugar y pedir trabajo en otro lugar. Vos fíjate que ya estaba vigente la Constitución hacía casi 60, 70 años y no podían salir de ese lugar para pedir trabajo, no podían protestar, y evidentemente los 100 policías, más los civiles armados, más la logística, porque vos tenés que planificar la operación, tenés que poner la avioneta para hacer el control, tenés que darle de comer a los asesinos, tenés que trasladarlos a ese lugar. Con todo eso, la sentencia dice, bueno, el Estado Nacional es responsable de esa masacre. ¿Por qué decimos Estado Nacional? Porque en aquel momento histórico el Chaco era todavía territorio nacional, no era una provincia en 1924. Claro, claro. Las clases dominantes, como siempre, cubrieron esta masacre difundiendo la versión de que era un falso enfrentamiento.
la prensa cubrió eso, hay algunas cosas que vamos a ver cuando salga los fundamentos del fallo, porque lo que hemos conocido es la parte dispositiva, o sea, la resolución. Claro. Vamos a ver los fundamentos, porque yo, por ejemplo, en la otra masacre, la del pueblo Pilagá, me encontré con la sorpresa que el diario El Tribuno de Salta, que era opositor al gobierno, lo reflejó bastante bien. Vamos a ver. Claro. Se abren nuevos Gaucho, capítulos. En esta sentencia se establecen varias medidas de reparación y además de obligación de difundir a nivel nacional, provincial, porque se habla de que se difunda completamente el juicio por algún medio nacional, el canal oficial, y que también se difunda en la provincia. Sí. Ahora vamos a desarrollar un poquito esa parte dispositiva. Me parece muy importante, muy interesante. Quería decir algunas cosas del fallo que abren nuevas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo trató la prensa en los momentos, los días posteriores al 19 de julio del 24, esa masacre. Si toda difundió que fue un falso enfrentamiento, o alguien dijo no, hubo una masacre. Segundo, en el Congreso, según la sentencia, hubo un debate, pero no permitieron que se forme una comisión investigadora. Así que segundo tema que se abre es, bueno, ir a los diarios de sesiones del Congreso Nacional para ver qué diputados denunciaron esto y por qué quienes bloquearon la posibilidad de una comisión investigadora, porque en parte eso es historia presente. Y el fallo nombra a un líder del asentamiento, Pedro Maidana, que yo te digo sinceramente, es la primera aproximación a la que tengo yo, otros investigadores pueden tenerlo más preciso, a la existencia de este líder de nombre Pedro y de apellido Maidana. La sentencia habla de que es un juicio de lesa humanidad y reseña las disculpas. En primer lugar, la disculpa del año 2008 del gobernador del Chaco. Segundo, que se difunda también las disculpas en las lenguas originarias. Establecer como sitio histórico memorial el lugar de la administración de la colonia. Publicar la sentencia en el boletín oficial. Comunicarla a organismos internacionales defensores de derechos humanos. Restituir los restos óseos que todavía se conservan a la comunidad para que la comunidad disponga dónde se van a enterrar o a conservar. Estudiar en los colegios, en los 3 niveles, primario, secundario y universitario, el tema, o sea, incorporarlo al plan de estudios. En la currícula de educativa. Claro, sí. Realizar un acto público a determinarse la fecha, establecer un museo, y la preparación de una agenda donde una parte nos tenemos que comprometer, por lo menos desde este programa, a que el día 19 de julio sea un día nacional de la memoria de la masacre de Napalpí. Esto es muy importante, al margen de que se dicte la ley o no, podemos empezar todos los 19 de julio a recordar esta masacre. Claro. Gaucho, y por último, disculpa, sí. Porque esto vamos a seguir en los próximos programa, porque que es un tema muy importante por lo que estamos hablando de cómo es la sentencia, el primer juicio de la verdad sobre una masacre originaria, y porque falta toda la parte más de fundamentos, ¿no? Exacto. Si querés redondear eso,
esto porque después tengo una entrevista, me tengo que ir al sur porque tiene que ver con esto. Ahora en octubre viene el 14 Encuentro de Pueblo y Nacional Originarias en Neuquén, el 8, 9, 10 de octubre. Redondeo en 2 minutos. Por último, la sentencia propone el cambio de nombre de la colonia, que todavía se sigue llamando colonia aborigen. Y lo que es más importante, en medio minuto lo quiero cerrar, por lo menos para dejarlo planteado, es que esa masacre no fue una masacre en sí misma. Fue una masacre para afianzar el robo de tierras que se le hizo a los pueblos originarios, con lo cual queda claro que muchos títulos de propiedad en su origen, el primer título está manchado con sangre. Así es. Sí, de hecho el gobernador del territorio nacional del Chaco durante la masacre era un terrateniente, ¿no? Algodonero, el mismo, Fernando Centeno. Así es. Por lo tanto, bueno, para deslegitimizar todo ese robo de tierras, entre otras cosas, es bueno conocer que hubo una masacre en su origen y como parte del afianzamiento del robo de tierras hubo masacres de pueblos originarios que en este momento histórico es bueno desocultar y difundir que existió. Muy bien. Gaucho, te mando un abrazo, buen fin de semana y la seguimos el próximo miércoles o la próxima semana y seguiremos con este tema que como hemos hablado es algo trascendental, ¿no? Un primer juicio de la verdad y con esta sentencia de la responsabilidad de todas maneras, del Estado Nacional y crimen de lesa humanidad. De todas maneras no actuó el Poder Judicial solo. Hubo una gran movilización de los pueblos originarios y el campo popular en la provincia del Chaco que permitió esta sentencia, ¿viste? Claro. Bueno, estamos hablando la semana que viene. Buen fin de semana, Gaucho. Gracias. Siempre, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Buenas tardes. Mario Gaucho Garelic.